Las normas de convivencia que son básicas para hacer un programa de prevención. Estos aspectos son importantes. Acá tenemos una pregunta o comentario. Sí, es una pregunta, ¿no? De todo lo que estaba escuchando me ha surgido una interrogante. ¿No existe la posibilidad que el origen del bullying, realmente lo que voy a decir es algo fuera de lo común, pero ¿no cree usted que parta de los mismos profesores? Porque yo, haciendo memoria de muchas situaciones que he vivido tanto en mi colegio como de otros lados cuando era estudiante, muchos de mis maestros tenían actitudes represoras, hostigantes, pegalonas hacia nosotros, hacia los estudiantes de ese tiempo. Estamos hablando de los 80 para atrás o antes, ¿no? Educación premilitar, etc. Todo era el castigo tipo represión, o era te metían en chicote, o te daban la regla en la mano, e inclusive la cachetada en la cara, o te jalaban las orejas, o te ponían las orejas de burro, o lo que sea. Entonces, yo ahora que veo que la educación ha cambiado, sigue cambiando, y veo que los adolescentes de ahora pues tienen toda la libertad, porque ellos son ahora las víctimas de todo, y los profesores somos los que no les podemos tocar ni con una no podemos tocar. Entonces, en cierta medida nos han transferido esa situación a los adolescentes, a los estudiantes de ahora, para que el bullying sea se haya puesto mucho más en evidencia. O sea, lo que ha cambiado es el tipo de disciplina, una disciplina autoritaria o una disciplina de repente permisiva, ¿no? Entonces ahora lo que pasa es que al no tener límites y los padres no poner normas, es más, yo recuerdo que mi papá me miraba así me miraba nomás, y yo sabía qué tenía que hacer y qué no hacer. No tenía que decirme absolutamente nada. Y jamás se le iba a ocurrir ir a insultar, a decirle a un profesor. Ahora vemos a padres de familia que van y en la cita de padres de familias y los agreden. Los agreden a los profesores, sin ningún respeto. Cuando hablamos de convivencia, hablamos del respeto y la convivencia desde el padre al alumno, al profesor, entre maestros, desde los directivos hacia los docentes. No podemos, siempre nosotros decimos, enseñamos con el ejemplo. Si no trabajamos eso, no vamos a poder prevenir el bullying. Entonces, yendo un poco a tu pregunta, el profesor que fomenta el bullying es aquel profesor que no interviene y se ríe de lo que hace, o a veces utiliza el mismo apodo, porque eso hace que el agresor se empodere y que el agresor también se sienta, ¿no?, con este respaldo de este docente que se ríe. En esa época donde el profesor agredía, ¿no?, el tipo de repente de acoso no era tanto se podían repetir los patrones, y simplemente no se intervenía, no se hacía nada. Yo pienso que más bien ahora el tipo de acoso es mayor porque ya no hay ninguna regla, no hay ninguna norma, no hay ningún límite, y al chico se le permite absolutamente todo y se siente en la libertad de hacer lo que quiere. Disculpen la palabra, lo que le da la gana. Entonces, y se siente apoyado por este padre de familia. Plantear normas con adolescentes o niños que no tienen ninguna norma en la casa y que se acuestan a la hora que quieran es una tarea titánica, pero sí se tiene que trabajar. No sé si he respondido más o menos a tu pregunta, siento que no le he respondido completamente, pero sí el rol del colegio, el tipo de educación que tenemos en el colegio es un factor asociado al tema del acoso escolar y sobre todo a la convivencia. Entonces a veces vemos el día de hoy, ¿no? Nosotros somos seres humanos, tenemos sentimientos, hoy estamos bien, estamos mal, salimos de una clase que nos ha costado, entramos a la otra, nos molestamos y empezamos, ¿no? Molestos, fastidiados. Tenemos derecho a molestarnos y fastidiarnos, pero también tenemos que trabajar nuestra propia autorregulación emocional. No podemos exigirle al alumno que se autorregule si nosotros no nos podemos autorregular. Y si por ahí un alumno dice, Miss, ¿está molesta? ¿Y el profesor qué dice? ¿La profesora? No, para nada. Entonces no estamos desarrollando la empatía, porque el chico ha sido capaz de darse cuenta que la Miss está molesta. Y ahí vamos trabajando la empatía. Sí, efectivamente, estoy incómoda, estoy molesta, estoy fastidiada, no tenemos por qué dar ninguna explicación, pero
me estoy tranquilizando y vamos a hacer una clase linda, así que por favor hoy día necesito que se pongan, ¿no? No sé, que estén más tranquilos, porque tal vez no voy a tener tanta paciencia como otros días. Entonces somos humanos, estamos enseñando toda esta parte de la autorregulación. Entonces esto es lo fundamental para el tema de la prevención. Bueno, y para la prevención tenemos que conocer de qué se trata el bullying. Si no sabemos si en nuestro colegio hay o no hay, no vamos a poder armar un programa, ¿no? Y definir actitudes. Y tenemos que armar proyectos tomando en cuenta todas las áreas, la cultura, los profesores, los alumnos, los padres, el personal. Tenemos que abordar todas las áreas. Cuando hablamos de convivencia no solamente hablamos de bullying, sino hablamos de cuál es el trato entre los profesores. Y vamos acá a las estrategias de intervención. Para saber y mejorar la calidad en cuanto a la parte de la intervención, es importante contar con un protocolo, es decir, saber qué hacer y qué no hacer si se presenta un caso de bullying. Actualmente existe, saben, una ley y todos los colegios tienen que contar con un programa, programa de prevención. El programa de prevención tiene que incluir un tema de intervención. La intervención es cuando yo tengo a dos alumnos que están pasando por una situación de bullying, el agresor y la víctima. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi agresor y qué voy a hacer con la víctima? Esa es la intervención. La prevención es todo lo previo a lo que yo hago. El programa de tutoría, el trabajo de huellas, el trabajo del eje transversal, la parte del desarrollo de competencias sociales, ¿ya? Y la intervención es, yo tengo a estos alumnos. Entonces, un protocolo, por ejemplo, es, ya, si pasa una situación de bullying, yo voy a informar, luego voy a evaluar la gravedad de la situación, voy a tomar medidas urgentes y voy a analizar mi intervención. Ese es un protocolo de intervención y voy a observar. Acá, por ejemplo, hay otro tipo de protocolo donde se coge la víctima, se tiene una entrevista, se programan sesiones, se notifican a los padres de familia, se evalúa la necesidad de una derivación, se observa sistemáticamente y se evalúa el avance de reuniones de coordinación. Se ponen los tiempos, es decir, cuánto tiempo me va a demorar a mí intervenir o no intervenir. Es decir, el protocolo de intervención lo tiene que organizar el equipo de líderes o el equipo de personal que está trabajando el tema de la convivencia. En toda institución educativa tiene que haber un equipo que trabaje el programa de convivencia. Esto no es, después nadie se siente responsable. No, ya la tutora hará, ya, pero ¿qué hace el equipo? El equipo nos tiene que dar también herramientas y pautas. Nosotros somos jueces y partes, estamos en el colegio también y muchas veces no sabemos qué hacer o qué no hacer, entonces tenemos que contar con un protocolo. El protocolo de acá dice informo, evalúo, tomo medidas urgentes, analizo la intervención. Y vamos a ir de acuerdo a estas áreas, ¿ok? Entonces, informo es informo, he visto, he observado lo que está ocurriendo y vamos a evaluar. Entonces vamos a ver acá la evaluación. ¿Qué tenemos que evaluar? Esto tenemos que evaluar. Es decir, ¿se acuerdan al inicio cuando les dije las características del bullying? Esto es lo que tenemos que evaluar. Es decir, ¿qué tipo de agresión está pasando este chico? ¿Verbal, no verbal? ¿Es sistemática, no sistemática? ¿Es clandestino, no es clandestino? ¿Es ciberbullying? ¿En qué lugares se está dando? De repente se da dentro del aula. Los cambios de hora son terribles. Los cambios de hora. Entonces, el programa de prevención, por ejemplo, tiene que incluir aquella persona, aquel alumno que va a estar, porque obviamente los colegios no van a tener tanto presupuesto, tener un profesor entre el cambio de hora, pero sí pues, se puede organizar para que los alumnos entre el cambio de hora, ¿no?, puedan ellos mismos autorregularse y se les empodera, se les entrena a que ellos puedan observar al grupo, intervenir, avisar si hay algo. Eso es parte del trabajo. La frecuencia, es decir, a este alumno lo molestan diario, interdiario, semanal, una vez al mes. ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo es esta víctima? ¿Es una víctima provocadora? ¿Es una víctima más bien pasiva? ¿Cómo es la familia, la personalidad, qué siente, qué piensa? ¿Y cuál es el perfil del agresor? ¿Es un agresor ya con características un poquito psicopáticas? ¿Es un chico impulsivo? ¿Es un chico hiperactivo? ¿Cuál es ese perfil?
¿no? Y acá tenemos algunas características de perfil del agresor o la víctima, ¿no? Es inseguro, es ansioso, tiene competencias sociales, en fin, esos son los perfiles, ¿no? Y obviamente en la entrevista tenemos que darle un contexto adecuado. ¿Cuántas veces nosotros entrevistamos a los alumnos? Están en el recreo, nos están hablando, pasa un alumno, pasa el otro. No tenemos este espacio realmente para poder conversar con el alumno. Y cuando estamos hablando de la intervención tenemos que contar con este espacio adecuado. O a veces estamos pues en el... Yo, bueno, he trabajado en colegio, pero actualmente visito muchos colegios, no solamente por los temas de bullying, sino a veces tengo también casitos a mi cargo y visito pues a las psicólogas. Entonces la psicóloga te está atendiendo, contesta una llamada, contesta el celular, entran aquí. ¿Qué tipo de atención es esta? A mí no se me ocurre, si yo estoy contando algo terrible, a mí me incomoda que alguien esté contestando el teléfono. Es una falta de respeto. Entonces sí tenemos que contar con este espacio. Y a veces las psicólogas no es porque no sepan su labor, sino que si está llamando la coordinadora y no le contestan, caramba, ¿no? Entonces, también es un poco la preocupación a veces de los psicólogos y los profesores, ¿no? Tienen que estar entrevistando al alumno, pero tienen que ver que nadie se caiga. Nadie se caiga, que nadie se golpee, que nadie... Entonces, mientras que estoy hablando, estoy mirando también al otro lado. No, pues... Tenemos que tener una atención hacia esa persona. Entonces, ¿qué evaluamos? Esta parte es bien bonita. Cuando nosotros hacemos toda la parte de la evaluación, vamos a ver si nos da tiempo de hacer una pequeña práctica también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la situación. Ese es el resumen y de ahí lo voy a ampliar un poquito, ¿ya? Entonces, identificamos la situación. ¿Qué está pasando? Luego, identificamos qué siente, qué piensa, cuáles son las consecuencias y qué acciones pueden ayudar. Eso ya es intervención en sí. Ya, eso es lo que tienen que hacer. Ese es un tipo de intervención. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, la situación. En la situación, estas son preguntas tipo para hacer frente a la situación. Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hechos son los que suponen mayor sufrimiento? En grupo, ¿qué preguntarían a un agresor? Ahorita, en parejas. ¿Qué le preguntarían para conocer la situación a un agresor? ¿Qué preguntas vamos a seguir? ¿Ya? Vamos a ir haciendo un repaso en cuanto a las preguntas. Esto lo tienen que manejar de arriba a abajo. ¿Y saben por qué? Porque yo he visto muchas veces que les preguntan a la víctima. He visto muchas veces que le preguntan a la víctima y le dicen, pero no te portes así, no debes de hacer esto, yo ya te he dicho, si tú sigues molestando te van a molestar. Ahí lo que estamos haciendo es bajarle la autoestima, porque en un primer momento lo que tenemos que saber es qué es lo que está pasando. No podemos decirle, es que tú contéstale. Es un chiquito que no sabe ni contestar ni qué hacer, no va a saber qué responder. Entonces nosotros, como somos docentes y nos encanta hablar, hablamos y le decimos qué tiene que hacer, pero ¿sabe realmente este alumno cómo hacer? Una cosa es que yo le diga y otra cosa es que practique lo que tiene que hacer. Eso es en una segunda etapa. Entonces en una primera etapa yo tengo que saber qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, con el agresor. ¿Por qué has actuado de esa manera? ¿Qué querías conseguir? ¿Has conseguido lo que te proponías? ¿Crees que has actuado correctamente? Ahí estamos valorando la conducta. Estamos valorando también, estamos viendo qué tipo, ¿no? Por ejemplo, si está negando, si acepta. ¿No? Luego los sentimientos son fundamentales y acá ponemos preguntas como ¿cómo te has sentido? ¿Qué es lo que sientes? ¿Dónde se sitúa el umbral del dolor? Esto ayuda un montón. Una de las cosas, por ejemplo, que yo hago con los chicos es, mira, vamos a imaginarnos que estás en una escala de 1 al 10, donde 10 tienes mucha cólera, vamos pensando con el agresor, ¿ya? Mucha cólera, ira.